Hola, hola, bienvenido a esta nueva lección donde vamos a tratar vocabulario navideño. Súper importantes, así que no te muevas porque empezamos ya. Une bougie. Une bougie. Bu o de usted, J. Para ese sonido de J, colocamos la punta de la lengua en el centro del paladar, la lengua súper rígida y vamos a pisarle el acelerador al coche. J, 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 J. Bougie, chant de Noël. Chant de Noël. Chant, chant hacia la O y para esa sh es como decirle a alguien Cht, a ver si te callas, pero le quitamos la T. Por lo que nos queda únicamente sh, chant, chant, chant de Noël. Noël, subimos esa E, ¿vale? El, Noël. Un cadeau, cadeau, cadeau. Cuando la palabra es femenina es une ou la, une, U alta, u un es masculino y ese un es como un me lo voy a pensar un momentito, un nasal, ¿de acuerdo? Un cadeau, une carte de vœux, carte, me vas a ronronear como un gatito, como cuando haces gárgaras, cuando te lavas los dientes, lengua quieta y el sonido nace de la garganta, pero no nos hacemos daño. Carte de vœux. Y ese E francés, esa E es como un mini eruptito chiquitito que no pasa de la garganta, se nos queda ahí, se nos muere ahí. Vœux, carte de vœux, carte de vœux. Crèche, la crèche, une crèche, crèche, me rondroneas, cuánto tiempo sin verte, ¿vale? Es súper subida esa E. Chaval, cuánto tiempo. Crèche, 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 crèche. Diablotin, diablotin. Me lo puedes repetir, no me entero. Tin, diablotin, diablotin. Dindon, dindon. Me lo repites, dindon, dindon. Feu d'artifice, feu, les feux d'artifice. Feu, d'ar, rondroneas, d'artifice, fils, d'artifice, les feux d'artifice. Une guirlande, une gui de guepardo, rondroneas, long hacia la O, lande, guirlande, guirlande, le U de usted, súper sencillo, U. Les illuminations de Noël. Illumination, alta, mination, CCS, sion, illumination de Noël. Y con el artículo delante, les illuminations de Noël. Me tienes que zumbar porque procede la liaison. Les illuminations de Noël. La messe de minuit. La messe, messe de minuit. Piensa en un mignon con una sirena. Minuit. Le Père Noël. Père, alta, ¿cuánto tiempo sin verte? Père Noël. Père Noël. Un renne. Nuevamente alta. Reine. Le sapin de Noël. Le sapin, me lo repites, sapin, sapin de Noël. Noël ya la hemos visto y la vamos a ver muchísimo más, así que ya sabes más o menos cómo se pronuncia. L'avant, avant, en. Esa V, para facilitarte la pronunciación, es como hacer el vampirito, es decir, que los colmillos tocan el labio inferior. Avant. Y nos subimos hacia la O. Avant, avant. Noël, la Navidad. Noël. Le réveillon de Noël, la Nochebuena. Le réveillon, en nasal. Réveillon de Noël. Le jour de Noël.
Le jour, acuérdate del coche que quiere salir del garaje. Jour, ou de usted, jour de Noël, le jour de Noël. Joyeux Noël, nuevamente ese sonido de J, el coche. Joyeux, joyeux, joyeux. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Le nouvel an. Le nouvel, ou de usted, nouvel, vampirito, nouvel an. Y hacemos el puente. Vamos a empalmar nouvel con an. Nouvel an. Nouvel an. Y hacia la O. An. Nouvel an. Nouvel an. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Aquí también hay que empalmar. Vamos por partes. Bonne. Me arrastras un poquito la lengua para esa doble N. Bonne. Année. Lo mismo. Doble N. Me arrastras un poco el sonido. Année. Bonne année. Todo junto. Bonne année porque hay liaison. Bonne année. La lettre au Père Noël. La lettre au Père Noël. La alta lettre, me rondroneas, au Père Noël, la carta de Papá Noël, ¿vale? Un marché de Noël, rondroneas, marché, cállate sin la T, marché de Noël, mercado navideño. Calendrier de l'Avent, hacia la O, calendrier de l'Avent. L'Avent, ya lo hemos visto. Calendrier de l'Avent. Les enfants, no puede faltar en Navidad. Les enfants, hacia la O. Enfant, ¿vale? Enfant, les enfants. Y con el artículo delante, les enfants, ¿vale? Me tienes que zumbar porque hay liaison. Les enfants. Les rois mages. Les rois, qué pasada, O-A, roi, mage, y sonido de J, el coche, mage, les rois mages. Un âne, liaison con el artículo delante, un âne. Un bœuf. ¿Qué me pides esta noche de cenar? Bœuf. Un bœuf, des centons, des cent, hacia la O, centons, santones. Ange, hacia la O, ange, y acuérdate del coche que sale del garaje, ange. Un ange con el artículo liaison, un ange, nasal, un ange. La hotte, oh, qué cosa más bonita, ¿vale? Acuérdate de esa O súper alta. Hotte. Le lutin. Alta, lutin. ¿Me lo puedes repetir? Por favor, no me entero. Lutin. Le lutin. Le traîneau. Me rondroneas. Traîneau. Le traîneau. La cheminée, por donde se mete Papá Noël, la cheminée. Cállate sin la T, ¿vale? Quítale la T. Cheminée. Y acuérdate que la E francesa es ese mini ruptito chiquitito que no pasa de la garganta, se queda ahí atorrado. Cheminée. La bûche, qué cosa más deliciosa. Bûche. U alta, no es U de usted. Bûche. Y nuevamente ese sh, cállate sin la T. Bûche. La bûche. Une couronne. Une U alta, une couronne. Q, U de usted, rondroneas, couronne. Y me arrastras un poquito el sonido de esa doble N. Couronne. Sucre d'orge, un sucre d'orge. Sucre, su alta, me rondroneas. Sucre d'orge.
Do, o, alta, ¿vale? De, qué cosa más bonita. Orge, orge. Y aquí acuérdate del coche que sale del garaje. D'orge. Une chaussette, une chaussette. Chaussette, chaussette. Des jouets, jouets. Jouer. El coche, ou de usted, jouer. Une boule, boule. Facilita, ou de usted, boule. Une étoile, étoile. Qué pasada, le étoile. Étoile. Y con el artículo delante, liaison. Une étoile. Une guirlande électrique. Une de guepardo, me rondroneas, guirlande, hacia la O, lande, guirlande, électrique, me rondroneas, électrique, un poquito subida, électrique. Y finalmente, une cloche, qué cosa más linda, cloche. Y ese shit, cállate sin la T, ¿de acuerdo? Cloche. Fenomenal. Pues hasta aquí esta lección. No olvides que tienes muchos más vídeos a tu disposición, muchas más clases, y también puedes pasarte por mi academia si no vienes de ahí, donde tienes cursos online de nivel A1 y A2. Nos vemos en la siguiente lección.